Bien, ¿qué tal, docentes, compañeros? Tengan ustedes buenas tardes. En el presente curso de Derecho Internacional Privado hablaremos acerca del reconocimiento del exequatur a través de la apelación 1354-2020 Lima. Los integrantes son de la Cruz Arce Juan Carlos, Julca González Jinmi, Montero Benavides Luz, Ruiz Argüelles, Daniela, Yauri Crisante Luis, a cargo de la docente Alburqueque Oviedo Mónica Yanet. Bien, le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, les daré un resumen del caso. Bueno, el caso trata de Grecia Lisset, quien solicita en el Perú el exequatur de una sentencia estadounidense que autorizó cambiar el nombre de su hijo de Christoph a Christoph con H intermedia y dos Fs al final, sin alterar sus apellidos ni su filiación. El menor es ciudadano estadounidense, inscrito en Ohio y luego en RENIEC. El padre biológico está ausente y no cuenta con domicilio conocido. La sala de familia rechazó el exequatur alegando que no era un simple cambio de nombre, sino una modificación de la identidad y la filiación, lo que según ellos vulneraba el orden público peruano. Sin embargo, el Ministerio Público opinó lo contrario, señaló que la filiación no se modificó, que la sentencia extranjera cumplía con los requisitos del artículo 2104 del Código Civil y que la Sala Superior no justificó su decisión. Además, indicó que debió notificarse al padre para garantizar su derecho a la defensa. Entonces la Corte Suprema confirmó estos argumentos. Determinó que no hubo afectación al orden público, pues el cambio de nombre no alteró la afiliación. También advirtió un vicio procesal grave, ya que la Sala Superior nunca notificó al padre, incumpliendo así el artículo 121 del Código Procesal Civil. Muchas gracias. Con respecto a la controversia jurídica de la presente apelación, se centra en determinar si corresponde a reconocerse en el Perú la sentencia extranjera emitida por la Corte de Sucesiones y Relaciones Familiares de Hamilton, Ohio, en Estados Unidos, la cual autorizó el cambio de nombre del menor Cristóbal Torre a Cristóbal Mayor, a solicitud de su madre. La segunda sala de familia de Lima declaró improcedente el exequatur al considerar que dicho cambio de nombre implicaba en realidad una alteración de la afiliación, lo cual sería contrario al orden público peruano. Frente a esta situación, frente a esta decisión, corresponde a la Corte Suprema evaluar si efectivamente la sentencia extranjera modifica la afiliación o si solo se limita al aspecto nominal del menor. Esta distinción es clave, pues únicamente la modificación de la afiliación podría vulnerar principios esenciales como el orden público peruano. Asimismo, la Corte Suprema debe verificar si la sentencia extranjera cumple con los requisitos del artículo 2104 del Código Civil, que regulan el exequatur, como la competencia del tribunal extranjero, adecuada situación de las partes respecto del derecho de defensa, la cosa juzgada, la inexistencia de procesos paralelos en el Perú, la compatibilidad con otras sentencias y ausencia de contradicción con el orden público. También debe analizarse si existió un vicio procesal por falta de notificación al padre del menor, lo cual podría afectar la validez del trámite y el derecho a la defensa. En conclusión, la controversia tratada se enfoca en decidir si el cambio de nombre autorizado en el extranjero puede producirse efectos en el Perú. Para ello, la Corte Suprema debe valorar tanto los requisitos legales formales del exequatur como los límites del orden público en materia de identidad y filiación, determinando si la sentencia extranjera es o no susceptible de reconocimiento. Bien, ¿qué tal? Gracias, compañero. A partir de ahora hablaremos acerca de los fundamentos de la Corte eh, que dio ante la siguiente apelación, ¿no? Se va a hacer básicamente en 7 fundamentos, entre ellos el primer fundamento lo que hace es reafirmar la Corte, ¿no? La sentencia que se ha dado en el extranjero en el Perú. En el fundamento 2 lo que hace referencia es acerca de no se revisa un asunto de fondo, sino de forma. Y en el fundamento 3 habla esta forma. Esta forma básicamente se deben a los requisitos que están dentro del Código Civil peruano, en este caso en el 2104 del Código Civil. En el fundamento 4 habla sobre una especie de inclinación ya que verifica que esto no deban alterar el orden público, ¿no? Este cambio de identidad, lo cual en el fundamento 5 reafirma que esto está estipulado o respaldado en la Constitución, en el artículo primero, lo cual todos tenemos derecho a un nombre y a una identidad, y que esto no debería cambiar o versar otra situación diferente a lo que tenemos.
En el fundamento 6 habla que el menor tiene una doble nacionalidad, estadounidense y peruana, pero que sus fechas de nacimiento no coinciden. En el fundamento 7 ya hay un quiebre ya de la sala ante esta situación, ya que al momento de realizar este cambio de nombre del menor, no se notificó al padre debidamente, lo cual manifiestan que fue porque el padre no tenía un domicilio conocido. Ante esto, la Corte manifiesta de que al no haber un domicilio estable se debe notificar por edicto. Cualquier situación adversa caería en nulidad, como en este caso. Es es por ello que los fundamentos dados por la Corte. Bien, le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Continuando con la exposición del caso sobre la apelación 1354-2020 Lima. Es por ello que en este caso vamos a hablar sobre la identificación de las normas que han sido aplicadas, dentro de las cuales encontramos el artículo 2102 del Código Civil Peruano, que habla sobre el principio de reciprocidad. También el artículo 2104, que nos habla los requisitos para la exacatur. Estos requisitos han sido importantes e indispensables para poder evaluar la viabilidad del exacatur solicitado por Grecia Lisset. También dentro del mismo caso podemos encontrar el artículo 171 y el artículo 176 del Código Procesal Civil Peruano. El 171 nos habla sobre el principio de legalidad y trascendencia de la nulidad. En este caso puede ser causal de nulidad en los procesos civiles en caso no se haya garantizado el derecho a la defensa. Y el artículo 176 que nos habla sobre la oportunidad, el trámite y oficio, que en este caso nos hace mención a las consecuencias de la nulidad, indicando que cuando se declara el periodo de nulidad procesal, el perjudicado en este caso lo puede hacer antes de emitir una primera sentencia. Muchas gracias. Y para finalizar, como conclusiones de nuestro análisis sobre la apelación, destacamos 3 puntos importantes para el derecho internacional privado. Primero, el orden público. La Corte Suprema aclaró que reconocer una sentencia extranjera de cambio de nombre, incluso suprimiendo el primer apellido, no vulnera el orden público internacional ni altera la filiación, corrigiendo así el error de la instancia anterior. Segundo y fundamental, la garantía de defensa. El proceso exige verificar que el demandado haya sido citado válidamente. Aquí la Corte detectó que no se notificó correctamente al progenitor mediante edictos, lo cual vicia todo el trámite al impedir su defensa. Y tercero, por esa razón procesal y no por el fondo del asunto en sí, la Corte declaró nula la sentencia apelada y se ordenó emitir una nueva resolución que subsane la notificación al padre antes de homologar el fallo extranjero. En resumen, el cambio de nombre es viable internacionalmente, siempre y cuando se respete el debido proceso del demandado. Gracias.